Los amados, que nuestro abacados los bendiga, los guarde a todos los hermanos que están en esta transmisión, que están viendo esta transmisión, a todos los de Israel dispersos entre las naciones, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Salud a los hermanos que están aquí en la comunidad. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá Re, que significa observa o ve, que le encontramos en el libro del Deuteronomio de Barí, capítulo 11, verso 26. La palabra de nuestro abacados dice: aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oye los mandamientos que Adonai Elohim te ha prescrito hoy, y la maldición si no oyes los mandamientos que Adonai Elohim y te apartes del camino que te ordenó hoy para ir en pos de dioses ajenos que no conociste. Y cuando Adonai Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto a la encina de Moab. El nombre de esta parashá, Re, que se la ha traducido como mira, o se la ha traducido también como observa. Nuestro abacados le dice a su pueblo: miren, observen, delante de ustedes está la bendición y está la maldición. Ahora la pregunta es: ¿con qué ojos nosotros tenemos que mirar todas las situaciones a nuestro alrededor, en nuestra vida? Porque muchas veces, y es verdad lo que dice el Pirkei Avot, que no todo lo que yo veo es verdad, y no todo lo que yo escucho es verdad, y no todo lo que yo hablo es verdad. Tenemos que ver desde qué perspectiva yo estoy viendo, hablando y observando lo que está a mi alrededor. Y muchas veces del bagaje que tenemos de conocimiento es que nosotros vamos a sacar conclusiones de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo. Muchas veces podemos nosotros estarnos equivocando al ver cosas que no son, o al escuchar cosas que no son, porque tenemos que ver el fondo de donde eso surge. ¿Qué hay? ¿Con qué ojos estoy viendo? Nuestro abacados le pide a su pueblo que vea con los ojos espirituales, con los ojos del alma, las bendiciones que están aquí en la Torá, para ellos poder recibir bendición. Pero si ellos ven las bendiciones con los ojos de la carne, y para muchos las bendiciones son maldiciones, y no obedecen los mandamientos de la Torá, ¿verdad? Y esas bendiciones, que podrían ser bendiciones para ellos, se transforman en maldiciones. Y de hecho, las bendiciones y las maldiciones están hechas del mismo material, de las mismas chispas divinas con que fue creado este mundo. Entonces, nuestro Padre Celestial le está pidiendo a su pueblo que observe las bendiciones que Él le da con los ojos espirituales, con los ojos del alma. Y para nosotros ver las bendiciones que tenemos frente, ¿verdad? Y para verlos con los ojos del alma, tenemos que estar en obediencia a los mandamientos de la Torá. Tenemos que estar en obediencia a todo lo que nuestro Padre Celestial prescribe aquí en su Torá. Porque de lo contrario, esas mismas bendiciones podrían ser para muchas maldiciones, si lo ven con los ojos de la carne, con los ojos carnales, ¿sí? Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen, pero yo tengo que ver con qué ojos estoy observando a esa persona. Con los ojos espirituales, con los ojos del alma, o con los ojos de la carne, que es que le impulsa a ver cosas que no son, o a decir cosas que no son. El pueblo muchas veces se equivocó
Al pensar que las bendiciones que nuestro Padre Celestial le estaba diciendo, para ellos pensaban que eran maldiciones y ellos no las obedecían. Como nosotros lo hemos visto, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen, pero yo tengo que analizar la fuente de dónde sale. Si esa persona está en obediencia a los mandamientos de la Torá, la persona que está hablándome, o no está en obediencia a los mandamientos de la Torá, y nosotros podríamos, ¿verdad?, evitar un sinnúmero de sucesos en nuestra vida si que nosotros analizamos, ¿verdad?, y vemos y observamos de quién vienen esas palabras. Si las palabras de la persona que está hablando las tenemos al frente de nosotros, está en obediencia a los mandamientos de la Torá, debemos preguntarnos, o está en desobediencia a los mandamientos de la Torá. Porque si está en obediencia a los mandamientos de la Torá, van a salir cosas buenas, ¿verdad? Pero si esa persona está en desobediencia a los mandamientos de la Torá, le van a salir cosas malas. Porque la palabra misma nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. De lo que nosotros tenemos dentro es que nosotros hablamos. Entonces, cuando alguien esté al frente a nosotros, o nosotros debemos observar, ¿verdad?, lo que está a su alrededor, ver sus resultados, porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a actuar, vamos a hacer. Para yo ver lo que la persona me está diciendo, yo tengo que ver sus resultados. ¿Qué resultados tiene? No solamente en el área espiritual, sino en todas las áreas de la vida de la persona. Pero si veo que no tiene resultados, o que los resultados de esa persona son honestos, entonces, como dice el Pirkei Avot, no todo lo que me digan es verdad, o no todo lo que yo vea es verdad. Porque de pronto esa persona, ¿verdad?, está hablando desde la postura de la carne y no de una postura un poco más elevada espiritual, que está hablando de la misma alma, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos equivocamos y nos metemos en líos y suceden situaciones en la vida de las personas por escuchar cosas que no debemos escuchar o por hacer caso a situaciones que nosotros no debemos hacer caso. Pero antes nosotros debemos hacer una evaluación, ¿sí?, de cómo está la persona que está frente a nosotros, la que nos está diciendo. De pronto nos está diciendo cosas un tanto negativas que salen del mismo corazón, del mismo interior de ella, pero es por el bagaje que tiene, por lo que todo lo que viene acarreando, o por el conocimiento que tiene, o por la experiencia que esta persona ha vivido, ¿verdad? Pero no todo lo que a nosotros nos digan va a ser verdad, amados, y no todo lo que nosotros veamos también va a ser verdad, porque nos podemos estar equivocando, como yo me he equivocado muchas veces. Soy una persona y yo me he equivocado, ¿verdad? Yo veo a la persona de una manera, a pesar de que nuestro Abacados ve a las personas de manera diferente, y él en su Torah a todos nos ve como reyes y sacerdotes, y uno piensa que todas las personas son reyes y sacerdotes y los tratamos de esa manera. Pero cuando ya nosotros interactuamos con las personas y vemos los resultados, vemos que no están como reyes y sacerdotes, sino que están como esclavos de un sinnúmero de cosas, y nosotros ahí podemos ver, o sea, en base a los resultados de las personas que están en una esclavitud y no se han liberado. La Torá no los ha liberado. La Torá no los ha hecho una nueva criatura. En otras palabras, no han hecho una verdadera teshuvá, porque la verdadera teshuvá nos lleva a nosotros a arrepentirnos y a volver al principio, a volver a la obediencia a los mandamientos de la Torá. O sea, la teshuvá, cuando nosotros hacemos conversión, nos tiene que llevar a eso. Pero si la conversión que esa persona hizo fue ineficaz, es decir, que no se arrepintió de corazón, que no volvió a la Torá, que no está obedeciendo mandamientos, en realidad nunca hizo teshuvá, nunca hizo una verdadera conversión, porque nosotros estamos viendo frutos que están contrarios a lo que nos dice la Torá. Entonces, por eso nuestro Abacados, de una manera gráfica, le dice a su pueblo: observe, mire, ¿sí?
¿Y por qué le dice miren y observen? Porque los va a llevar, le dice, cuando entren a la tierra prometida, un grupo estarán en el monte Gerizim y allí pronunciarán las bendiciones que trae la obediencia a los mandamientos. Y el otro grupo estará en el monte Ebal y allí pronunciarán las maldiciones que trae la desobediencia a los mandamientos. Y los sabios dicen que esos dos montes, a lo largo de la historia, el monte Gerizim, ha sido un monte fructífero, ha sido un monte donde ha habido vegetación, ha sido un monte donde han habido lagos, agua. En cambio, el monte Ebal ha sido un monte desértico, donde no ha habido vegetación, donde no ha habido vida. Y nuestro Abacados le está diciendo a su pueblo y nos dice a nosotros, si ustedes obedecen los mandamientos, su vida va a ser fructífera, van a fructificar, como ese monte que están observando, que tiene vegetación, que tiene animales, que tiene vida. Así va a ser su vida. Pero si ustedes obedecen los mandamientos que yo les prescribo hoy, sus vidas van a ser como ese monte Ebal. Su vida va a ser desértica. No van a tener frutos. No va a haber un crecimiento espiritual, sino que cada vez van a ir retrocediendo. Y nosotros vemos personas que se alejan de la Torá y su vida empieza a retroceder, y de un estado nosotros lo vemos en otro estado y de otro estado a otro estado. Y para ellos están en lo correcto. Para ellos todo lo que ellos hacen dicen, no, estoy bien. La Torá es la que está equivocada, Hashem se ha equivocado. Tienen que escribir para mí otra Torá que me permita hacer todo lo que yo quiero hacer. Absurdo, amado. Absurdo, porque nosotros no podemos andar por la vida queriendo que la Torá se acomode a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos a lo que dice la Torá. Porque nuestro Abacados dice, observe, miren. Pero ¿para qué, amados? Para que nosotros obedezcamos lo que está aquí, a pesar de que no nos dice que obedezcamos, sino que nos dice que miremos, que seamos observadores de las realidades que pasan en nuestras vidas, que nosotros veamos. Y en base a eso, nosotros vamos a sacar conclusiones. Pero que no nos dejemos llevar por lo que nos dicen o que no nos dejemos llevar por lo que escuchamos, sino que nosotros mismos observemos. Para en base a eso tomar decisiones y actuar. Pero si yo veo a alguien que está como el monte Ebal, que tiene una vida desértica, que no tiene fruto, que no tiene resultados, que anda en derrota, yo voy a escuchar lo que esa persona me diga. Yo voy a escuchar lo que esa persona me diga. Pero si por el contrario, hay personas que tienen resultados, que tienen frutos, que nosotros podemos ver que están como el monte Gerizim, ¿verdad? Entonces yo tendría que ver a quién escucho y no escuchar así nada más a cualquiera, porque más adelante en esta parashá nos lleva a nosotros a que no escuchemos a cualquiera, ¿verdad? Porque dice, se van a levantar en el capítulo 13, en la tercera línea de esta parashá, se van a levantar falsos profetas que te van a querer sacar del camino, que te van a querer sacar de la obediencia a los mandamientos de la Torá. Entonces, si yo estoy firme en la obediencia a los mandamientos de la Torá, ni por más que me digan hagamos esta cosa, ni por más que me digan vamos allá y adoremos a falsos dioses, yo no debo hacer caso a ese tipo de personas. Porque está escrito aquí, y Yeshua ya lo dijo, que en los últimos tiempos se van a levantar falsos mesías. Como nosotros lo hemos visto a lo largo de toda la historia, se han levantado falsos mesías en Israel. Israel ha tenido, si no me equivoco, más de 10 falsos mesías que se han levantado y han dicho que nosotros somos el Mesías. Y todos se han equivocado porque no han hecho lo que el Mesías debía hacer. Y dice que aquí la Torá nos dice que harán señales y prodigios. O sea, no solamente debemos observar lo que nos digan, sino que este tipo de personas van a venir con milagros, van a venir con señales, pero a mí eso no me debe mover. Si me llevan a que desobedezca los mandamientos, y hay muchas personas que andan buscando señales.
Hay muchas personas que andan buscando prodigios, ¿sí? Y aún dice aquí en la Torá, si se cumpliera lo que te dijere, ¿verdad? No le hagan caso. Nosotros no podemos dejarnos llevar así por cualquier corriente o por lo que nos diga cualquier hombre, sino que sopesar todo en la balanza de la Torá. Si está de acuerdo a la Torá. Si está de acuerdo a la Torá, yo me voy a dejar mover. Pero si está en desacuerdo a la Torá, yo no me voy a dejar mover por ese tipo de cosas. Y muchas veces nos dejamos llevar de ese tipo de cosas. Aquí en el capítulo 13 de esta parasha dice: cuando se levante en medio de ti profeta soñador de sueños y te anunciara una señal y prodigio, y se cumpliere la señal y prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos. No harás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Adonai Elohim os está probando para saber si amas a Adonai Elohim con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Entonces, muchas veces, amados, nuestro Abacados permite ese tipo de cosas, que se levanten hombres que nos induzcan a nosotros a desobedecer mandamientos. Nuestro Abacados mismo lo permite porque nos está probando, para ver cómo está nuestro corazón delante de Él, si lo amamos a Adonai con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, o no, o nos dejamos llevar por lo que un hombre mortal viene y nos dice. ¿Sí? Entonces aquí, en esta parasha, nuestro Abacados nos está diciendo: rey, observemos, veamos, no nos dejemos llevar por lo que nos digan, o no nos dejemos llevar por lo que la gente habla, sino que veamos cómo está la vida de la persona delante de Adonai. Si está en obediencia a los mandamientos o no. Porque si está en obediencia a los mandamientos, su vida, ¿verdad?, va a ser de luz. Pero muchas veces hay muchos que tratan de llevar del reino de la luz a las personas al reino de las tinieblas. Porque ellos son tinieblas. Porque ellos están en tinieblas. Porque ellos no son luz. Entonces, nuestro Abacados a nosotros nos ha equipado con un poder que lo tenemos dentro de decidir, que se ha traducido como el libre albedrío. Nosotros decidimos qué ver, nosotros decidimos qué escuchar, nosotros decidimos qué hacer. Son decisiones en las cuales nuestro Abacados no se mete, en lo absoluto no se mete en nuestras decisiones. Nosotros tomamos nuestras decisiones, a pesar de que muchas veces como hombres, como seres humanos, nos equivocamos de las decisiones que tomamos. Pero para no equivocarnos, nosotros debemos tomar, sopesar nuestras decisiones en base a la Torá, en base a lo que nos dice la palabra, y no dejarnos llevar así por comentarios, por cosas que la gente habla, porque como dice Yeshua, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y muchos hombres hablan de lo que tiene adentro. Porque si tiene la Torá, van a hablar de la Torá. Van a hablar de la obediencia. Pero si no tienen la Torá, van a hablar de lo que tienen ellos en su cabeza, en su bagaje, en su formación, en lo que han recibido. ¿Sí? Vemos también que aquí en esta parasha nuestro Abacados escoge un lugar, y ese lugar es Jerusalén. Para ahí poner su nombre, y el mandamiento es que dice que ahí deben llevarse todas las ofrendas, los diezmos. Y aquí en esta parasha nuestro Abacados nos habla de los tres diezmos que habían en Israel. El primer diezmo sabemos que era para Adonai, ¿verdad?, para el templo, para los levitas, para los sacerdotes. Ese era el primer diezmo. El segundo diezmo es el diezmo festivo, que era para celebrar las fiestas, que lo administraba cada jefe de familia. Y el tercer diezmo que se repartía cada 3 años, que era para el huérfano, para el extranjero, para el pobre,
¿verdad? Aquí nos habla en esta parasha de esos 3 diezmos que existían cuando había templo. El Maser Rishon, el Maser Sheni y el Maser Ani, el diezmo para el pobre, que era repartido cada 3 años. ¿Sí? En el capítulo 14, esta parasha nos dice: hijos sois de Adonai vuestro Elohim, no os sacaréis ni os raparéis a causa de muertos, porque eres pueblo cado de Adonai tu Elohim. Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Aquí vemos que dice: si somos hijos de Adonai, en otras palabras, yo voy a obedecer los mandamientos, ¿verdad? Y había costumbres paganas de muchos pueblos de sacarse por muerto, ¿verdad? Su cuerpo, tatuarse y tantas cosas que hacen el mundo. Y nuestro Abacados dice: si sois hijos, ¿verdad?, van a obedecer los mandamientos. Entonces, amados, si yo soy hijo de Adonai, si soy parte del pueblo de Adonai, voy a obedecer la Torá y voy a obedecer los mandamientos que están aquí escritos en esta Torá. Pero si yo no soy pueblo y si yo no soy hijo, ¿qué es lo que hace el que no es hijo, no es pueblo? No obedece los mandamientos, ¿verdad? No obedece la Torá. Entonces, ¿a quién yo escucho, amado? ¿A quién es hijo o a quién no es hijo de Adonai? Porque la característica de quién es hijo de Adonai obedece los mandamientos de Adonai, ¿verdad? Pero quien no es hijo no obedece los mandamientos, y eso aquí nos está diciendo esta parasha, amado. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo. Vamos a Mateo. Mateo en el capítulo 5. Dice en el verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Es decir, amado, que todo pacificador, todo el que no arma contienda, todo el que no arma chisme, el que no arma cuento, el que no arma pleito, es llamado por Adonai hijo de Elohim. Pero quien arma cuento, quien arma chisme, quien anda en contienda, para Adonai no es hijo. ¿Sí? Eso nos dice a nosotros la palabra. Bienaventurados los pacificadores, los que andan en shalom, los que andan en paz, los que andan buscando las bendiciones de Adonai, son llamados hijos de Adonai. Y Adonai nos tiene como hijos. Pero ¿quién no anda en shalom, quien no anda en paz, ¿verdad?, no es llamado hijo. Miren, aquí mismo en Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente porque hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, amado. Es muy difícil guardar estos mandamientos de Yeshua, porque es sencillo, ¿verdad? Bendecir a quien me bendice o amar a quien me ama, pero aquí el mandamiento nos está mandando a bendecir a nuestros enemigos
¿verdad? A bendecir a quienes nos atropellan, ¿verdad? A quienes se van en contra nuestra, que los tengamos con amor, ¿verdad? Y benevolencia, seamos benévolos y pacíficos. Y no andemos en contiendas, en cuentos ni en chismes, porque de lo contrario no soy llamado hijo de Adonai. Voy a ser categorizado como cualquier pagano si no obedezco estos mandamientos y si continuamente andamos en contiendas, si continuamente andamos en pleitos, si continuamente andamos en rencillas, no obedeciendo los mandamientos de la Torá. La palabra muchas veces es fuerte, hermanos. La palabra muchas veces es fuerte. Aquí nos habla de que si soy hijo, ¿verdad? Voy a obedecer los mandamientos, voy a obedecer la Torá, voy a obedecer a mis padres, si soy hijo de Adonai. Y también aquí en este capítulo 14, nosotros vemos que nos habla, si yo soy hijo de Adonai, yo soy pueblo de Adonai, voy a alimentarme de una manera kosher, ¿verdad? Voy a obedecer la dieta kosher que aquí nuestro Padre Celestial le está dando a su pueblo. Le está diciendo qué animales se debe comer y le está diciendo qué animales no se debe comer en este capítulo 14, ¿verdad? Pero este capítulo 14 empieza diciendo, si soy hijo, ¿verdad? No me debo zanjar mi cuerpo, no debo tatuarme, no debo hacer ese tipo de cosas por muerto, ¿verdad? Porque soy colocado de él. Y tampoco debo comer nada abominable, dice el verso 3. Y me da una lista de qué animales yo puedo comer y de qué animales yo debo comer y no debo comer, porque la palabra dice que mi cuerpo es templo del Ruach HaKodesh y como tal yo debo cuidar este templo del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, la presencia divina de nuestro Abacados, antiguamente cuando había el primero o segundo templo, estaba ahí, reposaba, pero fue destruido el primero y segundo templo. Y ahora cada uno de nosotros es templo del Ruach HaKodesh, de las chispas divinas que están en nuestro interior. Entonces, si yo soy hijo de Adonai, ¿verdad? Voy a obedecer los mandamientos. Voy a obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial nos está entregando, y aquí nos da una lista en todo este capítulo de qué animales nosotros debemos comer y qué animales no debemos comer para cuidar nuestro templo, para cuidar nuestro cuerpo. Porque si nosotros desobedecemos, este cuerpo se va a enfermar. Van a venir dolencias, van a venir enfermedades. Y después le pedimos a Abacados que nos sane, pero muchas veces nosotros somos los que desobedecemos. Y ahí entramos nosotros en contradicciones con lo que está escrito aquí en la Torá, ¿verdad? Porque ya nuestro Padre Celestial nos está diciendo, observa. Mira, que debes comer y que no debes comer para que estés sano, vivas bien y este cuerpo se edifique, porque es templo del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Más adelante dice en el verso 21 de este capítulo 14, ninguna cosa mortecina comerás. O sea, ninguna cosa que se esté descomponiendo, amado. Algo que se esté descomponiendo debo botar. Al extranjero que está en tu población de ladrarás, y él podrá comerla y venderla. A un extranjero, porque tú eres pueblo Kadosh de Adonai, tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y este mandamiento, amado, este mandamiento, el pueblo lo ha malinterpretado. Porque aquí me dice el mandamiento, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Me está hablando del hijo de la cabra, ¿verdad? Y muchos
al leer este mandamiento, se dejan llevar por los mandamientos rabínicos. El rabinato dice de que no se debe comer leche con carne, ¿verdad? No se debe mezclar ni comer leche con carne. Es un mandamiento rabínico. Aquí la Torá me está diciendo de no cocer el cabrito en la leche de su madre. El cabrito es el hijo de la cabra. La vaca tiene su hijo que es el becerro. No me está diciendo no cocer el becerro en la leche de su madre, porque sería el becerro el hijo de la vaca. O no me está diciendo el carnero, que es el hijo de la oveja, que yo debo mezclar con leche y no comer. Y hay muchos que se creen que están elevados espiritualmente, son tan sadistas. ¡Ey, no coman leche con carne! Pero sí transgreden todos los mandamientos de la Torá, y eso yo lo entiendo. Y eso yo no logro comprender. ¿Cómo puedo decir sí a un mandamiento y a los otros mandamientos transgredirlos casi todos? Y hay personas así. O sea, que se dejan llevar por los mandamientos rabínicos, por lo que el rabino dijo, ¿verdad? Pero la Torá a mí me dice que no debo cocer el cabrito, que es el hijo de la cabra, en la leche de su madre. Y las razones sabrán de por qué no se debe mezclar, ¿verdad? Pero hay personas que son tan estrictas que no pueden mezclar un poquito de queso, que por lo general acá en nuestra nación tenemos la costumbre, estamos en Ecuador, y es un plato típico de comer menestra con carne, ¿verdad? Menestra, que es el frijol, ¿verdad? Cocinado con carne asada o carne frita, y por lo general, por costumbre, a la menestra le ponen un poquito de queso. Y como ya la menestra tiene ese poquito que, ay, no, se puede mezclar leche con carne, y ya no comen. Pero aquí el mandamiento a mí me está hablando de no cocer el cabrito en la leche de su madre. Y no hay ningún mandamiento en la Torá que a mí me diga que yo no puedo comer leche con carne. No hay mandamiento. Aquí lo que habla en este pasaje es el cabrito, que es el hijo de la cabra. En Éxodo 23, 19 también me habla del mismo mandamiento. En Éxodo 34, 26 también me habla del mismo mandamiento. Pero no me habla a mí de que el hijo de la vaca, que sería el becerro, yo no debo mezclar. Y entonces la contradicción sería, ¿cómo Abraham les dio de comer a los malají que fueron a visitarlos? ¿Por qué fue a matar un becerro? Y les presentó potaje de lácteos. Y los malají comieron. Entonces lo hubieran corregido a Abraham si estaba contradiciendo el mandamiento de la Torá. Pero Abraham obedeció, dice la Torá, todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Vamos a ver Shemó Éxodo, que ahí está el mandamiento, Éxodo. Éxodo 23, Shemó Éxodo 23. Éxodo 23, 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Aquí me dice, no guisar el cabrito en la leche de su madre. Vamos a Éxodo 34, 26. Éxodo 34, 26. Dice, la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Sí? O sea, me habla del cabrito, que es el hijo de la cabra. No me habla del becerro, que es el hijo de la vaca, y no me habla del carnero, ¿verdad? Que es el hijo de la oveja. El carnero es el hijo de la oveja, el carne. No me habla a mí de ese tipo de cosas. Pero la gente malinterpreta la Torá y se dejan llevar por mandamientos rabínicos y enseñan otras cosas y dicen que son elevados espiritualmente y que uno está mal, que lo que están pero a mí yo me dejo guiar por lo que me dice la Torá.
Yo no me dejo guiar por lo que me diga un hombre, yo me dejo llevar y guiar por lo que está escrito aquí en la Torá. A pesar de que en lo personal, le digo, yo en lo personal, yo no puedo mezclar porque mi cuerpo no asimila ningún lácteo. Yo no puedo comer leche, mi cuerpo no lo asimila. Pero si es de comer, yo puedo comer, pero no, mi cuerpo no asimila los lácteos. Entonces, en lo personal yo no lo hago, pero es porque mi cuerpo no asimila. 18:7 de Bereshit, de Génesis. Génesis, Bereshit, 18:6, vamos a leer. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y más allá panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y se dio prisa, dice, a prepararlo, y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Pero aquí en la Torá me habla de otra cosa, amado, de lo que dicen los rabinos. No es que estoy en contra de lo que dicen los rabinos, pero estoy aquí analizando lo que a nosotros nos dice la Torá. Que Abraham preparó un becerro, que es el hijo de la vaca, y preparó leche y mantequilla y queso y les dio a los malajín y dice que ellos comieron. Así dice. Hay muchos que dicen, no, es que pasó cierto tiempo, pasaron ciertas horas, pero a eso no me habla la Torá de cuántas horas pasaron entre una comida y otra. Pero lo cierto es que aquí la Torá me dice que Abraham, quien obedeció todos los preceptos, todos los mandamientos, todos los estatutos, todo obedeció, les preparó carne con leche, como potaje a los malají, les sirvió y ellos comieron. Pero vienen acá, y aquí en la comunidad nosotros, no pueden comer leche con carne. Entonces estamos diciendo lo que dice la Torá, no es invento mío, amado. No es invento mío. Sé que de pronto me van a criticar por lo que estoy enseñando, ¿verdad? Pero está aquí, yo no puedo enseñar otra cosa. Luego en el capítulo 15, nosotros vemos las leyes o los mandamientos de Shemitah, donde dice, cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, dice, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión Shemitah de Adonai. Es decir, amados, que cada 7 años había perdón de deudas. Y por lo general, ¿verdad? Había esa ley que nuestro abacados puso para que no haya pobreza en su pueblo. Cada 7 años había la remisión de las deudas que debían perdonarse, ¿verdad? Entre su pueblo, entre el pueblo. Ese es otro mandamiento que nuestro abacados aquí le da a la nación de Israel, cómo ellos tienen que actuar. Y básicamente este mandamiento, ¿verdad? Era para que no haya pobreza dentro del pueblo, ¿sí? No haya pobreza. Y cada 50 años también se pregonaba libertad para todos los esclavos, ¿verdad? En el año de Yobel, libertad para todos los esclavos eran libres. Había también, si se cumplía la Shemitah, libertad de deudas y en todo sentido. ¿Por qué? Porque nuestro abacados, si nosotros obedecemos sus mandamientos, nos ha hecho libres, amados. Y aquí hay un mandamiento donde él nos dice, cuando haya, en el capítulo 15, verso 7, cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de sus hermanos, en alguno de sus ciudades, en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano.
¿Sí? Entonces, amados, también hay un mandamiento de ayudar al necesitado, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de que se pueda ayudar, en que se pueda servir, ayudar a nuestro próximo, a nuestros prójimos. ¿Y cuáles son nuestros prójimos? Nuestros hermanos, ¿verdad? Y en ese orden ir después los que están más afuera y los más lejanos, ayudar. Porque ¿qué dice la Torá, amado? Que quien da al pobre le presta a Adonai. ¿Y ustedes creen que Adonai, si nosotros le damos a un pobre, le estamos prestando a Adonai, Adonai no nos va, nuestro Padre Celestial no nos va a pagar esa deuda? Nos la va a pagar y multiplicar en cientos de veces, amados. Porque el mandamiento lo dice así, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. En el capítulo 19, verso 17, y anoten, amado, este verso. Capítulo 19, verso 17. Dice: a Adonai presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar, se lo volverá a pagar. Dice la Torá, amados, que Adonai presta el que da al pobre. Es decir, que cuando usted da una sedacá, cuando usted da una ayuda, usted le está prestando a Adonai, y Adonai le va a pagar. El pobre no le va a pagar, Adonai le va a pagar. ¿Sí? Hay muchos que dan para ser vistos. Hay muchos que dan para satisfacer su ego, ¿verdad? Nosotros debemos dar sin esperar nada a cambio. Esa es la verdadera sedacá, porque nosotros esperamos de nuestro Padre Celestial. Él retribuye, Él devuelve, Él nos da, ¿sí? Él nos vuelve a dar y multiplicado lo que hemos nosotros dado, ¿sí? Pero en la medida también, o sea, se espera de que esa persona que está en un estado de pobreza salga de esa situación, ¿verdad? A través de la obediencia a los mandamientos, cambie o se resetee, en el sentido de que para Adonai nosotros somos reyes y sacerdotes. Yo debo empezar a confesar, a creer lo que está aquí en la Torá, para que mi situación mejore y vaya mejorando y no vaya empeorando. Porque hay muchos también que ya cogen como estilo de vida, ¿verdad? El estar en esa situación para que le estén dando y dando. Y por más que usted quiera sacarlos de ahí, no quieren salir. Ni por más que usted les dé fuente de ingreso, ellos no quieren, ¿verdad? Porque ya están cómodos, ya tienen un status quo de esa manera, ¿sí? Pero eso no es Torá. Si bien es cierto, todos hemos pasado necesidades, todos hemos pasado situaciones difíciles. ¿Y cómo es que hemos salido? A través de la obediencia a los mandamientos, a través de la obediencia a la Torá, a través de obedecer lo que está aquí en la Torá. Entonces, si yo obedezco, no va a haber pobreza. No voy a estar pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Porque Adonai es el que me va a sustentar, Adonai es el que me va a dar, a no ser que yo no quiera mismo ya salir, ya me acostumbré a estar en esa situación. Pues yo no entiendo cómo alguien, pudiendo estar bien, quiere estar mal. Nosotros, al menos yo no entendería ese tipo de cosas. Entonces también en el capítulo 16, nosotros vemos que nuestro abacados aquí le dice a su pueblo: observa, ve las fiestas, que tiene que guardarlas. Las tres convocaciones que por lo general nuestro Padre Celestial le establece a su pueblo, que tenían que ir a Jerusalén, a celebrar las fiestas. En la fiesta de la primavera, que se celebra Pesach, juntamente con la fiesta de Bikurim, las primicias y la fiesta de Hamas. ¿Qué coincide? Estas fiestas coinciden con el ciclo agrícola que había en Israel. Por ejemplo, en la primavera se coincide que se da la cosecha de la cebada, ¿sí? Entonces, tenían que ir
con lo que habían recibido de parte de Adonai con el fruto de la tierra, porque el mandamiento está que nadie se presentará a Adonai con las manos vacías. Algo tenían que llevar. Había ofrenda para los pobres, ¿verdad? Por ejemplo, la ofrenda de los pobres eran cereales. Ya sería demasiado que se presentaban delante de Adonai sin nada, cuando en las esquinas de los sembríos Adonai da el mandamiento que no se debía cosechar, y eso era para el extranjero, el pobre, el huérfano, la ayuda. Entonces tenían que ir y recoger las esquinas. Tenían su sustento y tenían cómo llevar. Pero hay muchas personas que están esperando que todo les caiga de arriba, y eso no existe, amado. ¿Sí? Porque aún el pobre, aún el huérfano, aún la viuda, aún el menesteroso, le quedaban las esquinas para que ellos vayan y cosechen. Estaba permitido. Los dueños, los sembríos, dejaban las esquinas, pero ellos tenían que ir a hacer una labor, ir y cosechar, ir y secar la cebada, luego llevarla a pilar, ¿verdad? Para de ahí recién hacer la harina y poder sustentarse, tenían que hacer algo, ¿sí? Entonces, la fiesta de las primaveras coincide con la primera cosecha que había en el ciclo agrícola en Israel. Luego tenemos la segunda convocación, que es la fiesta de Shavuot, que se conmemora la entrega de la Torá, que coincidía con la cosecha de trigo, ¿verdad? Coincidía con la cosecha de trigo. Entonces, por ejemplo, el pobre tenía que presentarse con algo. El que tenía más o menos recursos ya se presentaba con una oveja o un cabrito, ¿verdad? Y el que tenía más recursos se presentaba ya con ganado vacuno, ¿verdad? Con becerros, con toros, etc. Y eso más o menos denotaba la posición. Pero el mandamiento está de que nadie se podía presentar con las manos vacías, ¿sí? Entonces, y la tercera convocación, que ya es para la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Donde se celebra en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Nosotros ya celebramos Rosh Hashanah o Yom Teruah, celebramos Yom Kippur y celebramos Sukkot. Es la tercera convocación, que ya coincide con la cosecha de todo tipo de árboles frutales en Israel, ¿sí? Ahora yo quiero ir un momento a Vayikra, Levítico 23, y quiero recalcar aquí algo que yo lo he dicho, pero quiero que quede bien claro esto. Levítico 23, donde están las fiestas. Porque también la gente critica a veces lo que uno enseña, pero uno enseña de acuerdo a cómo está aquí en la Torá, ¿sí? Estamos hablando para la primera convocación. Estamos hablando de la primera convocación para la fiesta de Pesach, donde celebra Pesach, que es pasar por alto. Pesach conmemora la libertad del pueblo de la esclavitud de Egipto. Se celebra la Bikurim, las primicias, y Kamaxa, panes sin levadura, 7 días que se come pan sin levadura. Pero en el verso 14, anoten, amados, el verso 14 de Vayikra, Levítico 23, dice: no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido, dice, la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habites. Esta convocación dice que es estatuto perpetuo en donde quiera que yo habite. Es decir, que estas tres fiestas, Pesach, Bikurim, Hamaxa, si estoy en la diáspora, si estoy en alguna nación donde he nacido, ahí tengo que celebrar esta fiesta, ¿sí? Ahora, si estaba en Jerusalén, tenía que ir a Jerusalén, perdón, si estaba en Israel, tenía que ir a Jerusalén y ahí celebrar la fiesta, ¿verdad? Vamos a ver la segunda convocación para Shavuot. Recalquemos, dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habiten, el celebrar esta fiesta. Para Shavuot, vamos a buscar, para Shavuot, ya en el capítulo
del Vayikra 23, verso 21, dice, para Shavuot, la segunda convocación, perdón, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo rey, estatuto perpetuo, dice, en donde quiera que habites por vuestras generaciones. Shavuot también es estatuto perpetuo, en donde quiera que yo habite, ¿sí? En donde quiera que yo habite. Pero para Sukkot, en cambio ya no me dice que es estatuto perpetuo, porque mire, para Yom Teruah, para Yom Kippur, también me dice que es estatuto perpetuo, el verso 31 de Vayikra, Levítico 23. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habites. O sea, para Rosh Hashanah, Yom Teruah, para Yom Kippur, también es ese estatuto perpetuo donde quiera que yo habite. ¿Ya? Pero para Sukkot, en cambio, yo no encuentro que me diga que es un estatuto perpetuo donde quiera que yo habite. Me dice que es un estatuto perpetuo, pero no me dice donde quiera que yo habite. Y eso está en el Vayikra 23, verso 41, dice, y le haréis fiesta a Adonai por 7 días, por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la harás. No me dicen donde quiera que vive. ¿Sabe por qué, amado? Porque la fiesta de las enramadas, la fiesta de Sukkot, se celebraba en Jerusalén, en Israel. Allá tenían que ir de todos lados donde vivieran. Tenían que ir allá a celebrar Sukkot. Es decir, que si yo tengo la posibilidad y el espacio para poder hacer una enramada, ¿verdad? Para poder hacer mi sukkah, lo puedo hacer en cualquier lado. No hay ninguna prohibición. Pero lo ideal sería para esta fiesta que se celebre en Jerusalén. Lo ideal, ¿sí? Porque esta fiesta se celebra en Jerusalén, ¿sí? Aquí no me dice donde quiera que habite. Si yo puedo hacer la enramada, la azúcar, y hay la posibilidad, lo hago, lo hacemos, como lo hemos hecho. Pero si no hay posibilidad de poder hacer una enramada y no tenemos el lugar y el espacio para hacerlo, no hay ningún problema, amado. Nos convocamos acá en la comunidad, ¿verdad? Recordamos esta fiesta, pero si no es porque ya no lo hicimos, ya estamos mal. Porque por ahí van a haber voces que van a decir, no es tan mal que no hicieron la enramada. Porque por ahí van a salir. Entonces, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este resumen de esta parashá que hemos hecho. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todos los de Israel que están viendo esta transmisión. Shabbat shalom para todos.